Ya, para este ejercicio nos dice así. Este ya es un ejercicio de mezcla de gases. Y dice, un recipiente contiene nitrógeno gaseoso en el cual su presión manométrica es menos H. Figura 1. Si se introduce un 50% en masa de dióxido de carbono con respecto a su masa inicial, en las mismas condiciones de temperatura, el sistema se modifica de acuerdo a la figura 2, donde la presión manométrica es H. Determine las presiones absolutas, inicial y final. Ahora, para este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que en el inicio este sistema solamente tiene nitrógeno gaseoso. Al inicio solamente tenemos nitrógeno gaseoso. Y tenemos este sistema que su presión manométrica es menos H, está en la izquierda. En el segundo caso dice que se va a introducir dióxido de carbono. El nitrógeno aún está ahí, no se hace nada y su relación es esta. Se dice que se va a introducir un 50% de dióxido de carbono respecto, cuando decimos respecto, siempre es la división, respecto a su masa inicial. ¿Y quién es su masa inicial? El nitrógeno. El 50% se expresa de esta manera. Esto se va a llevar a una temperatura constante y nos está pidiendo sus presiones absolutas, iniciales y finales. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Lo primero que se nos puede ocurrir es hacer analizar nuestros sistemas, nuestros manómetros, ¿verdad? Y decimos, lo primero, nuestros niveles, ¿verdad? Aquí igual. Me pongo mi nivel A y mi nivel B. Inicio. En el inicio, ¿qué voy a saber? Que mi presión A es igual a mi presión B. Para A, ¿qué tengo? Mi presión, solamente voy a poner uno, no voy a especificar ni nitrógeno ni dióxido de carbono. Para mi presión I1 al inicio más la H, mi presión manométrica, es igual a mi presión atmosférica, ¿verdad? En mi presión atmosférica no nos está diciendo que está en la ciudad de La Paz ni nada, entonces lo dejamos como 760. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Eso es todo. Esta va a ser mi ecuación número 1. Ya, ahora, para este gas, ¿qué más podemos sacar? ¿Qué más podemos utilizar? Nuestra ecuación de los gases ideales, que es PV-NR-T. Presión en 1, mi volumen lo pondremos en 1. Presión en 1, podemos calcular, mi volumen cambia, no va a cambiar, no se está comprimiendo ni expandiendo el sistema. Mi número de moles lo voy a dejar porque se está añadiendo. Esto lo voy a convertir a masa sobre peso molecular en 1. R constante y me está diciendo que mi temperatura es constante. Entonces lo voy a organizar en variables que van a permanecer constantes y variables que pueden cambiar. ¿Qué puedo poner aquí? Presión 1 por mi peso molecular en 1 sobre mi masa en 1. Aquí va a ser igual a RT sobre mi volumen. Esta lo voy a llamar como mi ecuación número 2. Al inicio, que este es para mi nitrógeno. En el estado 2 o en el estado final, cuando ya ocurre la mezcla, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? De igual manera vamos a hacer esto. Nuestros niveles, ¿verdad? Este va a ser mi nivel C y este va a ser mi nivel D. Presión en C es igual a mi presión en D. Mi presión en C aquí es igual a mi presión en 2. Voy a poner, no voy a especificar si es dióxido más nitrógeno, solamente 2. Es igual a H más mi presión atmosférica.
A esta la voy a llamar como mi ecuación número 3. Y también hacemos lo que es nuestra ecuación de los gases ideales. Presión en 2 y dijimos que el volumen no cambia, N sí va a cambiar y lo voy a trasladar a masa en 2 sobre peso molecular en 2. R constante, temperatura constante. Igual, separo las variables. Presión por mi peso molecular en 2 sobre masa en 2 es igual a R sobre mi volumen. Esta la voy a llamar como mi ecuación 4. Ahora, ¿qué más? Mi masa 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué compuesto está en mi estado inicial? Solamente mi masa del nitrógeno, ¿verdad? En mi estado 2, ¿qué voy a tener? Va a ser igual a mi masa del nitrógeno, ¿verdad? Más mi masa que se ha agregado del dióxido de carbono. ¿Ya? Y hacemos nuestra relación que nos ha dicho. Con asterisquito lo voy a poner y nos dice que mi masa de dióxido de carbono sobre mi masa de nitrógeno es igual a 0,5. O también podría ser que mi masa de dióxido de carbono es igual a 0,5 por mi masa de nitrógeno gaseoso. Esta nueva relación voy a reemplazar en esta ecuación. Y vamos a llegar a mi masa 2 va a ser igual a mi masa del nitrógeno más masa del dióxido de carbono, que va a ser igual a 0,5 de mi masa del nitrógeno. Masa en 2, ¿a qué va a ser igual? A 1,5 por mi masa del nitrógeno. Ya tenemos hasta ahí. Esta es nuestra última relación. Y hacemos, ¿qué más podemos hacer? Nos falta variables, entonces vamos a hacer un balance, porque estamos añadiendo. Siempre que añadamos o extraemos a masa, debemos hacer nuestros balances de masa o de moles. Balance de masa. Balance de masa. ¿A qué va a ser igual? Mi balance de moles lo pondremos. De moles. O de masa también, es lo mismo. Mi número de moles iniciales, o 1, más mi número de moles añadidos es igual a mi número de moles finales o mi número de moles en 2. Mi número de moles en 1, ¿a qué es igual? A mi masa en 1 sobre mi peso molecular en 1, más mi masa añadida sobre mi peso molecular de mi masa añadida es igual a mi masa en 2 sobre mi peso molecular en 2. Masa en 1 es mi masa de nitrógeno, pero lo pondremos como masa en 1. Peso molecular de 1 o del nitrógeno es 28. Más mi masa añadida, ¿a qué es igual? ¿Qué hemos añadido? El dióxido de carbono, ¿verdad? ¿A qué es igual el dióxido de carbono? A 0,5 por mi masa del nitrógeno. O también decimos mi masa sub 1. Sobre. ¿Quién es mi masa añadida? El dióxido de carbono. ¿Cuánto es el dióxido de carbono? Es 44, ¿verdad? 44. Mi masa 2. ¿A qué es igual mi masa 2? A 1,5 de mi masa del nitrógeno o masa sub 1. 1,5 de mi masa sub 1. Sobre mi peso molecular en 2, no sabemos. Y podemos simplificar lo que es masa sub 1. 1 sobre 28 más 0,5 sobre 44
Esto va a ser igual a 1,5 sobre mi peso molecular en mi estado 2, que es mezcla. Vamos a ponerlo así. Y esto me resulta 1 sobre 28 más 0,5 sobre 44. Y esto me sale 31,86 gramos por mol. Ya tengo mi peso molecular. Ahora, para hallar mis presiones al inicio o al final, voy a borrar esta parte. Ya. Ahora, como ya tengo mi peso molecular, puedo ir, este peso molecular es en el estado 2, entonces como ya tengo, voy a empezar por el estado 2, determinando su presión en ese estado. Ahora, hemos hallado las ecuaciones de los manómetros, que eso es lo que ahorita nos falta analizar. Hemos deducido, pero no las hemos utilizado. Entonces, voy a volverlas a anotar, que es para el estado inicial, que va a ser presión en 1 más mi H es igual a mi presión atmosférica. Y en el estado final era presión en 2 es igual a H más mi presión atmosférica, ¿verdad? Ahora voy a igualar estas dos, o voy a reemplazar H en cualquiera de una de ellas. Presión 1 menos presión atmosférica va a ser igual a, no, aquí es al revés, presión atmosférica menos mi presión en 1 va a ser igual a presión en 2 menos mi presión atmosférica. Presión, cualquiera de las dos presiones puedo despejar y me va a resultar presión atmosférica 2 veces menos mi presión 1 es igual a mi presión 2. A esta ecuación la voy a llamar como ecuación asterisco, que aún me falta hallar una de estas dos presiones. Ya. Ahora, una cosa más. Hemos utilizado estas dos ecuaciones al inicio, hemos deducido. Y lo que hemos deducido más eran las ecuaciones con la ecuación de los gases ideales en cada estado. Y nos salía esto, en el inicio, en el final. Aquí lo pondré, inicio, final, inicio, final. En el inicio era ¿qué? Presión 1 masa sub 1 sobre peso molecular de 1 RT. Y en el estado 2 era lo mismo, masa 2 sobre mi peso molecular en 2 por R por T. A estas dos ecuaciones las vamos a dividir. Las dividimos y ¿qué se nos va? Volumen con volumen, RT, RT, ¿verdad? Y vamos a tener que presión 1 sobre mi presión 2 es igual a mi masa sub 1 por mi peso molecular en 2 sobre mi peso molecular en 1 por mi masa en 2. Presión en 1, aquí va a ser igual. Mi masa sub 1 no tengo aún. Mi peso molecular en 2 hemos determinado que era 31.86 sobre mi peso molecular en 1 o del nitrógeno es 28 por mi masa en 2. Mi masa en 2 era 1.5 por mi masa 1. De aquí se va masa 1 con masa 1 y esto tiene que estar multiplicado por lo que está dividiendo, pasa al otro lado, ¿ah?
multiplicar. Mi presión 1 va a estar en función de mi presión 2. 31.86 dividido entre 28 por 1.5. Y esto me sale 0,76. 0,76 por mi presión 2. Esa es la nueva relación que he hallado. Ya. Ahora, teniendo esos dos, este último dato, ¿qué es lo que voy a obtener? Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar? Son las ecuaciones de los manómetros que hemos hecho aquí en la ecuación asterisco. Ecuación asterisco. ¿Qué me va a decir? 2 veces, voy a reemplazar ahora sí directamente los datos. 2 por 760 menos mi presión 1, que es 0.76 por mi presión 2. Es igual a mi presión 2. 2 por 760 es igual a... Está con menos, pasa al otro lado a sumar y me va a resultar 1.76 por mi presión 2. Mi presión 2 a cuánto es igual y mi presión 1. 2 por 760 dividido entre 1.76. Y mi presión 2 me sale 863.64 milímetros de mercurio. Y mi presión 1, ¿cuánto me sale? Está bien ahí. Por 0.76. Me sale 656.36 milímetros de mercurio. Y eso es lo que nos pedí. Más que todo, aquí hemos desarrollado las ecuaciones de los sistemas de los manómetros. Y de los manómetros que hemos dicho que son igual nuestras presiones con la ecuación de los gases ideales. Hemos hecho para el estado 1 y para el estado 2. Y el último que nos ha ayudado bastante es el balance de moles. Moles iniciales más moles añadidos es igual a mis moles finales. De ahí hemos utilizado nuestro peso molecular. Teniendo nuestro peso molecular, podríamos haber reemplazado estas dos en la ecuación inicial o dividir directamente como hemos hecho. Se nos iba y hemos hallado esta relación. Teniendo nuestra relación final, hemos ido a las ecuaciones de los manómetros que hemos hecho inicialmente. Y eso era prácticamente este ejercicio de mezcla de gases.